Obviamente es un negocio que estén los móviles ahí. Es un negocio publicitario. Los intereses de los medios. Impensadamente, y esto yo me sumé, pero no es mérito mío, es mérito de él, Daddy Brieva, cuando abrió el programa, dijo: a mí me parece bárbaro que Kirchner no haya venido. Y yo dije, la verdad, a mí también me parece bárbaro. Durante todo ese año, cada vez que se aumentaban retenciones, nosotros en la radio, que los intereses de los medios, bla, 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 decíamos eso, está bien, la están levantando en pala, que paguen las retenciones y se deje de jorobar. Cuando empezó la crisis del campo, el 11 de marzo, Marcelo Slotto y yo, Marcelo generalmente es más frío que yo soy más apasionado, entonces yo llevo las cosas más al extremo, él es un tipo que busca más como la base matemática de las cosas, y yo me apoyo mucho en él en eso, porque lo veo re serio, aunque también parte de la relación es que le repregunto para estar seguro y para ponerlo también en conflicto a lo que él dice. Empezamos con lo mismo, que se deben de jorobar, ganan más que antes, bueno, lo que el gobierno estaba diciendo. En ese momento, en esas 2 semanas, las que van del 11 de marzo al 25 de marzo, alguna gente muy buena, muy progresista, se nos empieza a acercar. Y nos pide hablar. Y nos pide contarnos su propia historia. Básicamente lo que decían, en general no era gente de soja, era gente de leche, de trigo y de carne, pero también gente de soja. Pequeños, de las flores, de Pergamino, gente de clase media. Y que lo que nos decía era, ¿saben qué? No les pregunten a ellos. Si pueden preguntarle a alguien del gobierno, no les pregunten la comparación entre lo que ganaban y lo que ganamos. Pregúntenle cuánto ganamos. Ellos nos daban sus cifras. Pregúntenle cuánto ganamos. Porque a mí me da la impresión de que no tienen idea de lo que están diciendo. Ese 25 de marzo, nosotros entrevistamos a Lustó y a Alberto Fernández. Esa entrevista no salió porque estalló el cacerolazo a la noche. Lamentablemente no salió. Y en un momento hicimos la pregunta, bueno, ¿y cuánto gana un tipo de 100 hectáreas en Pergamino que produce soja o un tipo de 100 hectáreas en el Chaco que produce trigo? Y lo que recibimos como respuesta fueron balbuceos. Realmente balbuceos. Alguna vez podríamos proyectar eso y van a ver lo impresionante que era. Después fue confirmado públicamente cuando Lustó dice, en realidad era Moreno que quería llevar las retenciones al 60%, yo tuve que defenderlo como pude y hacer las retenciones móviles. Y entonces yo veía como se aplicó una medida universal, general, desconociendo el universo sobre el cual se estaba aplicando. Y que sobre esa, pero esta es la conclusión que llegué yo, podemos estar en desacuerdo y discutirlo 100 años, porque imagínense lo que he discutido en estos meses, pero es la conclusión que llegué yo preguntando. Cuando se produce eso, a mí me llama mucho la atención esa historia, porque veo al jefe de gabinete y al ministro de Economía de la Nación balbuceando, y en el mismo día que la presidenta está hablando de los piquetes de la abundancia y las 4x4. Dicho sea de paso, un tiempito después la presidenta dijo el 80% que tiene el 20% de la tierra, o sea que en el primer análisis se había comido más o menos el 80% que tiene el 20% de la tierra, y que eran los que llenaban los piquetes, a mi entender, más allá que estuvieran alimentados por otro lado. Pero bueno, eso era cómo venía mi 25 de marzo. En un momento empiezan los cacerolazos, y fíjense lo que pasa. Nos estábamos preparando, yo rogaba que no llegaran los cacerolazos hasta las 11 de la noche porque quería poner el reportaje al aire. Y me daba cuenta que, estando las cacerolas en la calle, era imposible eso. Dicho sea de paso, anécdota que vale la pena contar para entender la complejidad de las cosas. Yo estuve en la oficina de Carlos Delía esa noche. Carlos Delía es el que dirige TN. Es el que hizo la que hizo el caso Graci, es una sobreviviente de la ESMA que se llama Miriam Lewin, pero no se hubiera podido poner al aire sin ese paraguas, ¿no? Ese día, alguna gente recordará, Telenoche y TN informaron en pasado sobre los cacerolazos. Yo veía las cacerolas y la gente en las esquinas, y TN decía, hubo cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires. Una decisión claramente para tratar de no alimentarlo. Pero dicho esto sea de paso, esa noche me tocó estar al aire en Telenoche por primera vez en mi vida, y hagamos transmisión conjunta. ¿Quién está? Está Antenor y Lotoviazda, que vayan Antenor y Lotoviazda, y ahí vamos. Yo acentué mucho en ese programa una visión que, dos cosas, me parecía que el gobierno no tenía idea. Con lo que yo hablaba en esos días con el gobierno, me decía, hay 300 personas, hay 200, y vos veías los monitores y no había 200, 300, tampoco había 50.000,
Y después me parecía que había que transmitir claramente que esto no era el 2001. Entonces yo dije, a mí me parece esto más parecido a Venezuela, con las clases medias altas y un sector de la clase media contra el gobierno y el pueblo que no se está expresando. Y el gobierno no se va a ir como el de la Rúa porque es un gobierno fuerte. Y donde toda la crónica de esa noche se acentuó la idea de que eran gente bien vestida, gente blanca, gente que venía de los barrios más pudientes de la ciudad. Al día siguiente salió al aire en Mitre conmigo Elisa Carrió y me cagó a pedos. ¿Cómo se te ocurre no darte cuenta que el pueblo entero estaba en contra? Le dijo, mira, Lilita, le dije, no tengo ningún interés en esto. Venía de Palermo, en Palermo se escuchaban, crucé Córdoba se escuchaban menos, crucé Rivadavia no se escuchaba nada. Eso es lo que yo vi. Y entonces lo conté. Después, desde el Observatorio de Medios, se decía que esa descripción era una descripción racista, que tendía a legitimar esa manifestación porque era una manifestación de blancos. Y la verdad, no era ni una descripción oficialista ni una descripción opositora. Acá, que me perdonen, en mi caso no había ningún interés. Era una discusión, una descripción neutra que según se la mirara, favorecía o perjudicaba al gobierno y yo no estaba ni tratando de hacer una cosa ni tratando de hacer la otra, estaba tratando de decir lo que yo veía. Hay intereses, pero hay veces que se describen los hechos como son. Entonces, mi impresión respecto de esto era que en todo el conflicto donde todos nos volvimos bastante locos, podría contar anécdotas, me imagino que algunos de ustedes, si me agarran un pasillo, me van a preguntar por el famoso relojito y podría defenderlo a muerte y lo defiendo a muerte, pero podría contar muchas anécdotas sobre esto. Ahora, lo que hay en este caso es, a mi entender, hay que decía, el laburo primero, la crítica está bien, pero teniendo en cuenta qué es lo que criticamos. Porque a veces la crítica tiene que ver con prejuicios propios respecto de lo que vemos, como la crítica a Sabat o como la crítica, en este caso, a la idea de que solamente los pudientes estaban ahí, cosa que después el gobierno no lo hablaba como propio, pero criticaba cuando lo decían otros. Entonces, a ver, se podría decir muchas otras cosas más. Lo último que quiero decir para terminar es, hay una idea que es equivocada respecto de que el gobierno, primero, ha roto una alianza que tenía el poder político con los medios. A mi entender es equivocada. Este gobierno ha concentrado los medios tanto como los anteriores. No hay ley de radiodifusión 5 años después. Yo estoy a favor de una ley de radiodifusión. Se ampliaron las licencias, se unificaron los cables, se hizo acuerdo con empresarios que surgieron del menemismo, que fueron cómplices de difundir las ideas de genocidas. Se hicieron cosas muy horribles. Cuando se cuenta la historia de la concentración de medios en el país, el kirchnerismo tiene una parte. Y segundo, la idea de que los medios están especialmente en contra del kirchnerismo es una idea discutible quiero decir. Con el menemismo y con De la Rúa había programas de televisión de aire durísimos que no hay ahora. Habría programas de sátira y de humor durísimos que no hay ahora. Había los grandes medios. Clarín terminó haciendo la investigación que puso a Menem preso. La Nación terminó poniendo, digamos, hay una dinámica entre los medios y el poder político que es muy ríspida. Y los artistas del espectáculo, y los deportistas, los medios, y la verdad que los medios tienen que dar muchas explicaciones, no es que no es así. Pero me parece que la visión lineal respecto de los medios es una visión que merece ser puesta en tela de juicio. Y quien quiera cambiarla hay que laburar. Debatir generalidades está muy bien, no va a cambiar nada. Hay que decir tal cosa de tal medio, por ejemplo, poner paro histórico, estuvo mal. Y eso genera un debate general. Y seguramente hace lo que se generó después, que se levantó ese graph que decía paro histórico. Ahora decir, los medios de dominación, los intereses, está muy bien, no cambia nada.